la jurisdicción contencioso administrativa y la pretensión de nulidad. Asimismo, se llevará a cabo la entrega del premio al primer concurso de ensayo denominado Ciudadanos y Gobierno por la Transparencia, Rendición de Cuentas y Cero Corrupción. Nos acompañan en el presidium el magistrado titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, maestro Jorge Alberto Estrada Cuevas. El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, maestro Marcos Méndez Lara. Y la magistrada presidenta de este órgano jurisdiccional, maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Contamos con la presencia de los magistrados de la Sala Superior de este tribunal, licenciado maestra Martelena Arce García, doctora Virginia López Valencia, así como los magistrados de las salas regionales, maestro Héctor Flores Piedra, magistrada María de Lourdes Soberanis Noguera, magistrada Guillermina López Basilio, magistrada Francisca Flores Báez y magistrado Víctor Arellano Aparicio. De manera especial agradecemos la presencia del presidente del Colegio de Abogados, licenciado Alberto Vázquez del Mercado, maestro Álvaro Adame Arcos. Así como de los alumnos de las escuelas y el personal profesional administrativo de este tribunal. Con fecha 1 de julio del año en curso, se llevó a cabo la publicación de la convocatoria al primer concurso de ensayo denominado Ciudadanos y Gobierno por la Transparencia, Rendición de Cuentas y Cero Corrupción, que culminó el día 30 de agosto y que por solicitud de algunos participantes tuvo una prórroga publicada el 9 de septiembre, cerrándose el día 15 de octubre. Es así como hoy llevaremos a cabo la premiación y entrega de reconocimientos a los ganadores. Formaron parte del jurado calificador maestro Jorge Alberto Estrada Cuevas, magistrado de titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, maestra Marisela Mendoza Aboites, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, y el maestro Marcos Méndez Lara, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. A continuación se concede la palabra a la magistrada presidente, maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos mucho al maestro Jorge Alberto Estrada Cuevas, quien, como se ha dicho aquí, es magistrado titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, quien además de ser magistrado, él es autor de diversos libros. Ya nos ha compartido, este mismo año nos compartió una brillante obra sobre el juicio de lesividad, y ya tenemos un compromiso para el próximo año de otras. Pues tiene dos obras, una ya está publicada recientemente y otra será publicada por ahí del mes de enero, tal vez, o fines de este diciembre que viene. Y desde luego pues le hemos pedido indudablemente que se presenten sus obras en virtud de la importancia que revisten con el tema pues anticorrupción, el tema de procedimiento administrativo, que es relevante para la tarea jurisdiccional de todos los aquí presentes. Indudablemente también reconocemos a la maestra Marisela Mendoza Aboites, quien es la titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección a Datos Personales de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, quien se ofreció una disculpa por no poder estar con nosotros. Está en un evento en Mérida, Yucatán. Les envío un saludo y también con ella tenemos un compromiso
a futuro de que nos brinde alguna conferencia sobre la especialidad que ella tiene en el estado de Querétaro. Indudablemente a nuestro amigo maestro Marcos Méndez Lara, quien, como todos sabemos, él es el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Guerrero, quien tiene experiencia vasta en el tema y pues además representa este órgano tan relevante para el sistema estatal anticorrupción en nuestro estado. Muchas gracias también a usted, maestro, que nos aceptó formar parte de la terna de jurado para el concurso de ensayo denominado Ciudadanos y Gobierno por la Transparencia, Rendición de Cuentas y Cero Corrupción. Ellos han aceptado ser parte de este jurado y posteriormente, en el marco de esta entrega de reconocimientos, el maestro Jorge Alberto Estrada Cuevas nos brindará una excelente conferencia titulada La jurisdicción contencioso-administrativa y la pretensión de nulidad. Indudablemente tema relevante para los también aquí presentes. Por ello les agradecemos y les pido a todos un aplauso antes de que nos den a conocer su dictamen. Le pido al magistrado Jorge Alberto Estrada si nos da a conocer el dictamen de los integrantes del jurado de este ensayo. Muchas gracias. Y en segundo lugar, para hablar o disertar con ustedes sobre un tema de derecho administrativo. Nos hicieron llegar al jurado revisor de estos trabajos, nos los hicieron llegar con oportunidad para que pudiéramos leerlos, para que pudiéramos ver básicamente criterios que fueron de forma y criterios que fueron de fondo. Los criterios de forma, digámoslo así, consistieron en que el escrito cumpliera con los lineamientos académicos, es decir, que hubiera congruencia entre lo que se dice y lo que se concluye, que se utilizara, por lo menos en estos trabajos que yo vi, que se utilizara el método o la técnica de Chicago para las citas bibliográficas, que la redacción fuera una redacción que cumpliera con ciertos criterios también gramaticales, esto digamos como elementos de forma, la extensión incluso del trabajo. Y como elementos de fondo, por lo menos que el tema fuera novedoso,
que además de que fuera novedoso, que hubiera un planteamiento de problema y que hubiera al final, en algunos casos, la propuesta para solucionar el problema que se había avisorado, que se había propuesto. De tal manera que después de haber realizado los trabajos se llega al siguiente dictamen. En primer lugar, para el ciudadano Maximiliano Miranda Carvajal, con su ensayo intitulado La implementación del gobierno abierto y transparencia en municipios del estado de Guerrero. Sí está presente, ¿verdad? Cumpliendo con los mismos criterios, se examinó el siguiente trabajo para el segundo lugar, que corresponde al ciudadano Carlos Max Barbosa Guzmán, con su ensayo intitulado La secuela de actos de servidores públicos por la deficiencia de hipótesis legales que obliguen a la transparencia de su función. ¿Sí se encuentra presente? Y por unanimidad de los evaluadores de los trabajos, el tercer lugar se declaró desierto. Entonces no tenemos ganador del tercer lugar y solamente tendremos a los que hemos mencionado, a las personas que hemos mencionado, como primero y segundo lugar. Es más. Les pedimos pues a las personas que han sido aquí nombradas y están presentes, a Maximiliano Miranda Carvajal y al doctor Carlos Barbosa Guzmán, pasen para que les hagan entrega de su reconocimiento y el estímulo modesto, porque pues no está en posibilidades el tribunal de que fuera mayor el estímulo económico, pero con mucho reconocimiento y cariño les hacemos entrega en nombre de todos los integrantes de este tribunal, sobre todo de los magistrados, y a quienes agradezco aquí su presencia. Muchas gracias y pasan. Sí, bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero otorga el presente reconocimiento a Maximiliano Miranda Carvajal por haber obtenido el primer lugar en el primer concurso de ensayo Ciudadanos y Gobierno por la Transparencia, Rendición de Cuentas y Cero Corrupción, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, 11 de noviembre de 2019. Muchas felicidades. Bien, buenos días a todos y a todas. A mí me corresponde entregar el reconocimiento del segundo lugar, y antes de entregárselo, sí me gustaría comentar que la participación en este primer concurso, ese primero tengo entendido, simplemente refleja algo por lo que tenemos que estar trabajando a contracorriente: promover la participación ciudadana en el Estado, porque como ustedes saben, seguramente ustedes conocen, hay un déficit de participación no solamente en este tipo de concursos,
sino también en la incidencia en las decisiones gubernamentales, en la organización propia de los ciudadanos. En muchos campos hace falta la participación de la ciudadanía. Pero bueno, llegaron finalmente cuatro trabajos, buenos en general los 4 trabajos, y esperemos que el próximo año la participación sea más copiosa, que haya mayor número de participantes para que este conocimiento de estos temas también se vea reflejado en estos eventos. Bien, pues voy a entregar este reconocimiento a Carlos Barbosa Guzmán por el segundo lugar en este concurso. Gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Alberto Estrada Cuevas, yo soy magistrado, como ya escucharon, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Me he dedicado un poco a la docencia y hace un poquito más de 20 años que he estado en aulas universitarias, impartiendo algunas materias, entre ellas el Derecho Administrativo. Tengo la maestría, el doctorado y también pues en algunos tiempos libres pues me da por escribir un poco y tengo algunas obras publicadas. Ya estoy aquí como decía la magistrada presidenta, ya estuvimos por aquí a principios de año, si no me recuerdo, ya no recuerdo bien qué fecha, pero ya estuvimos aquí con la presentación de uno de estos libros. El tema que me han invitado a participar con ustedes es el de la jurisdicción contencioso administrativa y la pretensión de nulidad. Es un tema que, podríamos decir que ya está choteado, ya se ha hablado mucho de este tema. Sin embargo, yo creo que hay que mirarlo con las nuevas posturas, con la nueva competencia material que se le asigna al Tribunal de Justicia Administrativa o a los tribunales administrativos a nivel nacional. Ustedes recordarán que en mayo de 2015 hubo importantes reformas a la Constitución en materia de combate a la corrupción, y estas reformas en materia de combate a la corrupción trajeron como consecuencia que el entonces Tribunal Federal de Justicia Administrativa cambiara de denominación por simplemente Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, pareciera que esta es nada más la transformación, que hay un cambio en el nombre. Sin embargo, el mismo artículo 73 en su fracción 29H establece cuál será la competencia material del tribunal.
Y así vamos a observar que la competencia material del tribunal ahora va a ser, digamos, para dos clases de juicios, digámoslo así. Una para una competencia para lo que es el procedimiento contencioso administrativo, que es lo tradicional, y otra a la que podemos llamar procedimiento contencioso disciplinario. Y entonces ya tenemos aquí dos clases de juicios, el procedimiento contencioso administrativo y el contencioso procesal o disciplinario. ¿Qué significa? Bueno, que a nivel federal pues tenemos que el tribunal va a funcionar ahora con dos leyes adjetivas. Una de esas leyes pues es la tradicional, la que ya se conoce, que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces tenemos dos leyes que ya van a regir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, esto mismo, estoy seguro, ocurre a nivel local. A nivel local, pues la reforma constitucional mandató que en los estados pues también existieran tribunales de justicia administrativa y que estos tribunales de justicia administrativa iban a tener igualmente esta competencia material, una, la tradicional para resolver las controversias que se suscitan entre la administración pública y los particulares, y otra, bueno, para la imposición de las sanciones a que se hicieran merecedores los servidores públicos por faltas administrativas graves. Y por lo tanto se supone que también tendríamos dos leyes adjetivas, la ley, no sé cómo se llama acá exactamente, pero es, por ejemplo en Morelos, es la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, casi estoy seguro que aquí debe ser igual, deben existir estas dos leyes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pues, miren, cuando todavía no se asignaba la segunda competencia material, es decir, para jurisdiccionalizar la potestad sancionadora del Estado, cuando todavía eso no sucedía, pues nada más teníamos esta parte que decía que el tribunal iba a resolver las controversias que se suscitaran entre la administración pública y los particulares. Y hasta ahí, pues ya no había problema porque era algo que ya veníamos conociendo desde las aulas universitarias y en la práctica, quienes venían ejerciendo el derecho administrativo, pues sabíamos que cuando hablábamos de este tipo de controversias nos estábamos refiriendo única y exclusivamente a la administración pública que corresponde al Ejecutivo, ya sea del Estado o al Ejecutivo Federal, órganos de la Administración Pública Federal o órganos de la Administración Pública Local. Sin embargo, con la reforma constitucional a la que me he referido, existe una mutación en cuanto a que ya no solamente va a resolver el tribunal, o ya no nada más se va a referir a órganos formal y materialmente adscritos a la administración pública, o sea, al Ejecutivo Federal o a los ejecutivos locales, sino que la mutación está en que se va a referir a órganos de naturaleza administrativa que se encuentran incorporados tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo o a los órganos constitucionalmente autónomos. Anteriormente, no sé cuál sea el caso aquí exactamente en Guerrero, pero anteriormente el tribunal no se podía pronunciar sobre actos administrativos que emanaran de órganos del Poder Legislativo, por ejemplo, o del Poder Judicial, o de órganos constitucionalmente autónomos. Eso quedaba fuera de la competencia de los tribunales. Entonces, esta mutación nos lleva a que el tribunal finalmente pueda revisar actos de carácter administrativo de otras autoridades que no están adscritos a la órbita competencial del Poder Ejecutivo Federal o local. Y por eso es que tenemos una mutación ahí. Entonces, a partir de acá yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, claro, que la competencia del tribunal pues, se expande en un principio, y segundo, aquello que se decía
o que se afirmaba ya de manera dogmática de que el Tribunal de Justicia Administrativa tenía una competencia mixta, es decir, que a veces nada más como tribunal de anulación y en otras ocasiones como tribunal de plena jurisdicción. Y ese era desde mi punto de vista, un dogma. Incluso nosotros podemos acudir a la jurisprudencia de la Corte, vigente por cierto, y lo sigue diciendo así. O sea, los tribunales administrativos tienen una competencia, digamos, mixta, ¿no? A veces puede ser catalogado de mera anulación o otras veces de plena jurisdicción. Yo opino que ya no es o ya no debe ser del todo así, que así como ya hubo una mutación al ampliar la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de actos o de resoluciones, aunque sea en esta materia disciplinaria, de órganos que ya no forman parte de la Administración Pública Federal adscrita al Ejecutivo, bueno, que de esa misma manera debemos de hacer el cambio, la transición o la mutación para pasar de un examen de mera legalidad del acto administrativo a un examen de plena jurisdicción. De tal manera que nosotros todavía, y a nivel federal igual, ocurre que en la legislación, al formular nuestra demanda o al redactar nuestra demanda, se nos exija que señalemos el acto o resolución de carácter administrativo. A nivel federal exige que sea un acto o resolución de carácter administrativo definitivo. En el estado de Morelos creo que se ha avanzado un poquito más, porque en el estado de Morelos no se requiere primero que sea definitivo, que el acto administrativo no tiene que ser necesariamente definitivo, y segundo, no nada más habla de actos o resoluciones, sino que habla de actos, resoluciones, omisiones o cualquier actuación de carácter administrativo. Entonces, si lo vemos así, a nivel federal, el acceso a la justicia pues está en una puerta muy angosta, muy estrecha, porque se requiere primero que se trate de un acto administrativo que forme parte de la Administración Pública Federal y además que sea de carácter definitivo. Y en el estado de Morelos, por ejemplo, la puerta de acceso a la justicia es muy amplia, es un portón muy grande. ¿Por qué? Porque en principio pues no se requiere que sea necesariamente un acto de resolución, sino cualquier actuación. Y luego no importa si eso no es definitivo, cualquier actuación de carácter administrativo que cause un perjuicio en la esfera jurídica de un particular es judicializable, tiene la posibilidad de someterse al escrutinio de un órgano jurisdiccional como es el Tribunal de Justicia Administrativa. Acá en Guerrero se habla de acto administrativo. No sé si tenga que ser necesariamente definitivo o no, pero se habla de un acto administrativo. Entonces vemos que el acto administrativo es un presupuesto de la demanda. O sea, si no hay acto administrativo, no podríamos presentar nuestra demanda. Y si la presentamos y no señalamos acto administrativo, pues entonces seguramente va a haber o una prevención primero o se va a actualizar alguna causal de improcedencia. Por ejemplo, acá en el estado de Guerrero, pues la ley no dice que la falta o la omisión de señalar el acto administrativo impugnable sea causa de sobreseimiento o de improcedencia. Sin embargo, la última fracción dice algo así como que cualquier causa de improcedencia que sobrevenga o que resulte de la ley. Entonces, si es un requisito de la demanda, el señalamiento de del acto administrativo y no se contiene en la demanda, pues entonces habrá una causa de improcedencia con fundamento en la última fracción
no recuerdo qué artículo es acá, pero con fundamento en la última fracción de ese artículo que nos habla de las causales de improcedencia. No tenemos juicio. Así que yo considero que tenemos ya el juicio contencioso administrativo, que es nuestro juicio tradicional, que la ley nos exige que señalemos el acto administrativo y que veamos la pretensión. Y la pretensión de ese acto administrativo, lo que pretendemos que diga el tribunal en una sentencia es la nulidad de ese acto administrativo. Entonces, yo suelo decir que tenemos una pretensión principal, que la pretensión principal nos la da el propio sistema, en cómo está estructurado el tribunal y la ley, y es la nulidad del acto impugnado. Esa es, digamos, la pretensión principal. Y yo afirmo y digo que hay pretensiones asociadas a la pretensión principal. Así que podemos decir que lo que buscamos es la nulidad de un acto, pero no por el celo hecho de anularlo, porque nos hace feliz que se anule un acto administrativo, sino porque lo que queremos con la anulación de ese acto administrativo es o bien el reconocimiento de un derecho, un derecho subjetivo, por decirlo así, el restablecimiento de una situación, ¿no? O la devolución o incluso prestaciones de dar, hacer o no hacer. Son lo que pedimos, ¿no? Asociado con esta primera pretensión que es la nulidad. Entonces, llegamos a veces a situaciones, por lo menos en Morelos, nos saca cómo se ve, en las que pues el abogado, al redactar la demanda, dice, pues yo vengo a reclamar como acto que quiero nulificar, aunque ya no me interesa mucho, pero yo lo quiero nulificar, es el cese, baja o remoción de un policía, ¿no? Si lo que quiero es el cumplimiento de pago de prestaciones dinerarias porque me deben de un contrato de obra o de un contrato de servicio, pues vengo y impugno la nulidad o promuevo un escrito y luego la nulidad de la resolución negativa ficta para cumplir con el principio de decisión previa y poder acceder a la justicia administrativa, y luego pido el pago de las prestaciones dinerarias. Y por ejemplo, en esos casos, en los casos de los contratos, pues yo no quiero la nulidad del contrato, a menos que el contrato tuviera sus vicios propios. Yo lo que quiero es que me paguen conforme a las prestaciones que están pactadas en el contrato que tenemos celebrado. Si yo ya cumplí con la obra pública o con la prestación de un servicio y lo único que falta es que la autoridad cubra el importe del servicio prestado, pues yo no tengo interés en la nulidad del contrato. Yo al contrario, lo que quiero es que ese contrato sea válido, que esté vigente, y lo que quiero es que se le constriña a la autoridad al pago de lo que se comprometió en el contrato, porque los contratos pues tienen esta característica de ser bilaterales y que hay obligaciones, derechos recíprocos. Entonces yo lo que quiero es cobrar, si ya cumplí con mi obligación impuesta, pues ahora quiero que se me pague con la prestación. Y en esos casos como que no es muy coherente o muy congruente que la demanda o la ley nos exija que en la demanda o en el escrito de demanda tengamos que señalar forzosamente el acto administrativo. Imagínense a nivel federal, pues si no hay acto administrativo, pues no tendremos, y además si no es definitivo, pues no tendremos acceso a la justicia administrativa. En Morelos no tenemos ese problema porque acuérdense que yo les mencioné que el acceso a la justicia es más amplio. Acto administrativo, resolución administrativa, omisión o cualquier actuación, me refiero a la actuación material que afecte la esfera jurídica de un particular. Entonces,
pues ahí yo pongo en ese rubro donde dice acto administrativo, pues yo puedo decir, pues no es exactamente un acto administrativo, porque yo vengo a impugnar una omisión o vengo a impugnar una actuación material de la autoridad, ¿no?, que me afecta en mi esfera jurídica. Entonces, partiendo de estos supuestos y partiendo de que ya hay un reconocimiento en el sentido de que los tribunales de justicia administrativa a veces son de anulación y a veces son de plena jurisdicción, pues yo creo que la distinción o tal distinción ya no tiene ninguna razón de ser. Y que los tribunales de justicia administrativa debemos asumirnos o deben asumirse como tribunales de plena jurisdicción. Es decir, ¿qué me exige la plena jurisdicción? Bueno, primero, lo que me exige la plena jurisdicción es que ya no sea el acto administrativo el objeto del juicio, sino la pretensión misma. Es decir, yo voy a verificar que aquella pretensión, lo que pide el justiciable, lo que reclama, realmente sea un derecho que deba resarcirse o que se le deba resarcir al justiciable. Ya no el acto administrativo, examinarlo en su integridad, decir, bueno, es que sí, la ley establece que le faltan estos elementos y estos elementos son ¿cómo se dice?, elementos esenciales o elementos de validez, y entonces le falta uno, la consecuencia es que la nulidad sea de esta naturaleza, etc. Sino ver la pretensión. ¿Qué es lo que realmente pretende o reclama el justiciable para poder administrarle la justicia en los términos en los que nos está pidiendo? Claro que siendo derecho administrativo y procesal o contencioso administrativo, claro que estamos hablando de que la forma en que normalmente se exterioriza la voluntad de las autoridades es a través del acto administrativo. Entonces, no podemos tampoco negar que existen actos administrativos y que la mayoría de las manifestaciones de la autoridad se hacen a través del acto administrativo. Y por lo tanto, sí puede ser un presupuesto de la demanda, pero ya no el presupuesto que condicione la procedencia del juicio. Es un presupuesto de la demanda. Imaginen ustedes el juicio ejecutivo mercantil. Es un presupuesto del juicio, es el título ejecutivo. Si no hay título ejecutivo, pues la vía ejecutiva no tendrá ninguna prosperidad, o sea, no va a funcionar. ¿Qué se requiere? Pues del acto preconstituido, que es el título ejecutivo, ya sea pagaré, un cheque, etc. De la misma manera, imagínense que lo que pretenden es el divorcio, el acto preconstituido, pues es el matrimonio, lo que quiero es destruir el matrimonio, o sea, acabar con el matrimonio, y por lo tanto pues tengo que acreditar que está o que estoy casado, ¿no? El actor tiene que acreditar que está casado, entonces necesita del documento, pero ya no como un presupuesto de procedencia, de que si no lo tenemos entonces no va a proceder, sino como un presupuesto de que si no lo tienes, tu acción no va a prosperar. El derecho sustantivo que reclamas no va a prosperar. ¿Por qué? Porque pues no tienes el título ejecutivo o no tienes el acta de matrimonio. Y así podría haber muchos otros ejemplos. Generalmente así funciona, digamos, a nivel del derecho civil. Entonces, esta es la situación en la que yo considero que no nada más estamos frente a la justicia administrativa o el acceso a la justicia administrativa, sino que este acceso a la justicia administrativa está condicionada por la pretensión y ya no tanto por el acto administrativo. ¿Qué pasa o qué sucede? Fíjense bien, en materia civil, por ejemplo, las pretensiones están relacionadas con la sentencia. O sea, si yo promuevo una pretensión, pues yo ya sé más o menos qué clase de sentencia voy a obtener. Si es una pretensión de pago de pesos, pues yo
casi estoy seguro que lo que voy a obtener es una sentencia condenatoria. Si lo que estoy promoviendo es una pretensión declarativa, pues yo ya sé que lo que voy a tener al final es una sentencia igualmente declarativa, o voy a tener una sentencia constitutiva de ciertos derechos. Entonces, generalmente las sentencias están relacionadas con la pretensión que se deduce en juicio. Así podemos tener, decía, sentencias declarativas, sentencias constitutivas o sentencias de condena, cualquiera de estas tres. Bien, en la jurisdicción contencioso-administrativa pues no estamos tan apartados de eso. Sin embargo, entramos a ciertos problemas cuando se trata no solamente de obtener la sentencia estimatoria, sino de ejecutar la sentencia. Y así tenemos, por ejemplo, que los efectos de la sentencia que se dicta en el juicio contencioso administrativo, en el juicio contencioso administrativo los efectos pueden ser de dos formas. Claro, siempre salvo la mejor opinión de ustedes, ¿verdad? Porque pueden no coincidir conmigo. Pero las sentencias pueden tener dos efectos. Uno, declarando la validez del acto impugnado, o sea, confirmando su validez, en cuyo caso, pues, la sentencia no será más que declarativa, ¿no? Está reconociendo un estado que ya tenía el acto administrativo de licitud, de ser válido. Y el otro efecto es el de nulidad, con varias consecuencias. Un primer efecto es la confirmación del acto, un segundo efecto o un efecto distinto es la nulidad, y la nulidad con diferentes consecuencias. La primera es nulidad lisa y llana, ¿no? O la nulidad para efectos. Tenemos, doctrinariamente así lo hemos venido aprendiendo. La Corte ha dicho igualmente que la nulidad puede ser lisa y llana, puede ser nulidad para efectos. En materia de nulidades, en materia de derecho civil, pues tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que podríamos hacer como un símil, dependiendo de los elementos que le falten al acto administrativo, ya sean esenciales o ya sean de validez, ¿no? Entonces, como la sentencia está condicionada a la pretensión, bueno, pues podrían ser sentencias declarativas, sentencias constitutivas o sentencias de condena. Pero acá nada más tenemos un solo acto y tenemos una sola pretensión, que es la nulidad. Entonces, tenemos que las consecuencias de la sentencia pues son dos: o la confirmación o la nulidad. Y la nulidad puede tener varias consecuencias, ya sea nulidad lisa y llana o nulidad para efectos. Y luego, pues, la nulidad lisa y llana tiene otras características. Se elimina del mundo jurídico al acto administrativo, o sea, lo aniquila, lo desaparece, ya no tiene ninguna afectación, ya no suelta ninguna afectación sobre la esfera jurídica del particular, pero eso no impide que la autoridad pueda volver a actuar, o sea, desplegar nuevamente su actividad y afectar nuevamente la esfera jurídica del particular, porque no en todos los casos va a haber o se va a actualizar esa otra causal de improcedencia que es la cosa juzgada. No va a haber cosas juzgadas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el vicio que contiene el acto administrativo es que la autoridad que lo emite es incompetente. Bueno, pues la nulidad será lisa y llana. Eso no impide que la autoridad competente emita el acto que corresponda, ¿sí? Entonces muchas veces dicen: oiga, pero es que ustedes declararon la nulidad lisa y llana y ya me volvieron a requerir de pago, y cómo es posible, yo debo invocar la causal de improcedencia que se contiene en la fracción X del artículo X de la ley, que dice que cuando se trate de los mismos sujetos, de la misma autoridad, de la misma causa, que las razones de impugnación sean diferentes, hay cosa juzgada. Y decimos:
¿qué crees? No hay cosa juzgada. Como eso, algunos otros elementos que nos dan la nulidad lisa y llana, pero que en realidad no van a darnos como consecuencia la cosa juzgada, porque sí se resuelve mediante una sentencia definitiva, pero no tenemos esta cosa juzgada material. No sé si ustedes recuerden que la cosa juzgada se clasifica en cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada formal quiere decir que se resolvió en definitiva el juicio, ya hubo una sentencia que pasó por todas sus etapas, ya fue confirmada, incluso si fue impugnada, fue confirmada, etcétera, y ya es inmutable esa sentencia, ya queda firme, es la verdad legal. Esa es la cosa juzgada formal. La cosa juzgada material consiste en que, bueno, lo resuelto ahí ya no puede ser visto nuevamente en otro juicio, ya no puede proponerse, tiene efectos ulteriores al juicio, es decir, pueden ser reclamados en otro juicio como diciendo, bueno, este punto ya fue sentenciado, ya fue de conocimiento de los jueces. Esa es la cosa juzgada material. Entonces, tendríamos sí una cosa juzgada formal, pero no tendríamos una cosa juzgada material, porque no obstante que si hay una sentencia definitiva, pues la autoridad puede volver a repetir el acto, siempre que no haya prescrito sus facultades, o que no haya caducado sus facultades, o que con fundamento en las facultades que le corresponden a cierta autoridad pueda desplegar su actividad y llevar a cabo una visita de inspección, siempre que lo pueda hacer, a una negociación mercantil, por ejemplo, ¿no? O a un contribuyente en su domicilio. Entonces, en ese sentido, yo les decía que el acto, los efectos de la sentencia en el juicio contencioso administrativo pueden ser de dos: el que confirma y el que decreta o concede la nulidad, y que esta puede ser con varias consecuencias. La primera, digamos, es la nulidad lisa y llana y la nulidad para efectos. Y ya cuando hablamos de nulidad para efectos, ya no de la lisa y llana, entonces tenemos que se dan los lineamientos en la sentencia para que el acto administrativo se purgue, es decir, para que se le quiten las irregularidades, para que ese acto administrativo se revise y, bueno, pues pueda tener efectos sobre la esfera jurídica o sobre el patrimonio de un particular. Una nulidad para efectos, podríamos decir que en un procedimiento administrativo pues no se le haya dado la oportunidad al particular o al administrado de aportar pruebas, por decir algo. Entonces, bueno, pues eso sí puede trascender en el resultado de la resolución administrativa que se dicte en ese procedimiento administrativo. Por lo tanto, pues es un vicio que debe purgarse y entonces reponer el procedimiento administrativo para efecto de que se le reciban las pruebas. Que se le reciban las pruebas no quiere decir que ya ganó, ¿verdad? Nada más que se reciben las pruebas, y por lo tanto tampoco, digamos, ahí hay una cosa juzgada material. ¿Sí queda claro? Entonces, estos son, digamos, las razones de por qué considero que la jurisdicción contencioso administrativa ya no debe tener como base, como presupuesto de procedencia del juicio el acto administrativo, y que ya no debería incluso estar como una causa de improcedencia en el capítulo correspondiente de cada legislación, sino que lo que se tiene que atender son las pretensiones que se persiguen en el juicio. ¿Por qué? Bueno, otra de las razones por las cuales considero que debe ser así es que en reformas, no de hace mucho tiempo, no tiene mucho tiempo, no recuerdo el año ahora, pero reforma al artículo 17 de la Constitución Federal, el Poder Reformador en un párrafo estableció algo así como que las leyes deben establecer los mecanismos eficientes para la ejecución de las sentencias. Y entonces deberíamos preguntarnos que si nos quedamos con aquel
dogma de que hay sentencias que únicamente van a ser declarativas porque únicamente van a revisar el acto administrativo y que hay otras en las que sí son de plena jurisdicción y que entonces tenemos que seccionar ese artículo 17 de la Constitución, porque en algunos casos sí vamos a poder contar con mecanismos para la ejecución de las sentencias y en otros no. Pero además, como ocurre o como acontece en la mayoría de las legislaciones locales, pues realmente las leyes no tienen mecanismos eficientes o eficaces de ejecución de las sentencias. Lo mismo sucede a nivel federal. A nivel federal, pues las formas conminatorias o compulsivas para el cumplimiento de la sentencia son las multas. Igual me supongo que al ser aquí, unas multas. Son las multas. Entonces, por ejemplo, a nivel federal, una vez que se dicta la sentencia, que ha pasado, digamos, el periodo de gracia que se le da a la autoridad para darle cumplimiento voluntario a la sentencia, esta autoridad no cumple con ella, bueno, pues entonces el magistrado o la sala correspondiente apercibe a la autoridad para que le dé cumplimiento, y si no le da cumplimiento le impondrá una multa que no sé exactamente, creo que van de 100 a 1000 o de 300 a 1000 días de salario, bueno, de unidad de medida y actualización, las famosas UMAS. Y no tiene otras medidas, más que otras medidas de compulsión, más que la multa. La multa. No sé cuál sea el caso en el estado de Guerrero, pero yo creo que no me voy a equivocar si les digo cuál es el caso en Morelos, y yo casi creo que va a ser igual acá. Nosotros allá tenemos como medida compulsiva o medida de apremio, pues también la multa. Y tenemos el arresto. Y entonces cuando imponemos multas, estas multas las ejecuta pues la Secretaría de Hacienda a través del órgano que corresponde, no sé cómo se llama acá, la Secretaría de Finanzas. Y nosotros tenemos que decirle, bueno, mira, yo dicté una sentencia, en esa sentencia le pedí a la autoridad que le diera cumplimiento, no le dé cumplimiento, le apercibí que si no daba cumplimiento le voy a poner una multa. Aún a pesar del apercibimiento no cumplió, y entonces yo le estoy haciendo valer una multa que es de, no sé, 100 días o 100 unidades de medida, 100 multas. Y entonces te mando el oficio para que por tu conducto ejecutes el procedimiento y ejecutes la multa. Pues bien, no sé cómo ocurra acá, pero por lo menos en Morelos, en el sexenio pasado, pues si era presidente municipal, por decirlo así, cuate del gobernador, pues ahí se juntaban todas las multas y nunca se ejecutaba ninguna. Pero si era uno de esos de un partido que era distinto al gobernador, pues se ejecutaban todas, ¿no? Igual sucedía con los arrestos. Por ejemplo, yo decía, oye, pues te pido que ejecutes el arresto por tantas horas a tal servidor público porque es renuente, no me hace caso, no me toma en serio que la sentencia que dicté la tiene que cumplir, y entonces pues te pido que lo arrestes. 12 horas, menos, 7 horas. Y entonces, pues si era cuate, le hablaban y le decían, oye, fíjate que hay una orden de arresto, date una vuelta por acá, ya que sirve que estás por aquí, nos tomamos un café, me firmas unos 2 documentos que me hacen falta, ¿no? Y ya te vas. Pero si era el enemigo político del gobernador, la prensa y el espectáculo, y investigaban dónde estaba el servidor público ahí en un evento público para que llegara la policía y lo arrestaron. No sé cómo pase acá, pero si no pasa tampoco quiere decir que les estoy dando ideas, ¿verdad?, de lo que pueda suceder. No estoy diciendo que lo puedan hacer así, pero ¿qué quiere decir? Que la medida compulsiva o la medida de apremio pues en realidad no está cumpliendo la función que corresponde. ¿Qué quiere decir? Que el mecanismo establecido en la ley, en el caso de Morelos, la ley de justicia administrativa, o a nivel federal, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, que ese mecanismo no es acorde con el texto del artículo 17 de la Constitución. ¿Por qué? Porque de ese artículo 17 de la Constitución subyace el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y la Suprema Corte
ha dicho que este derecho fundamental de tutela judicial efectiva o tutela jurisdiccional, para no decir que es poder judicial, tutela jurisdiccional efectiva, consta, digamos, de 3 etapas. Una que es previa al juicio, es decir, el acceso a la justicia, que se garantice que todo ciudadano puede encontrar un tribunal previamente establecido en el cual se pueda presentar sus demandas y hacer valer sus inconformidades, sin que haya obstáculos jurídicos, obstáculos materiales, como puede ser la distancia también, o culturales. Luego dice que otra etapa es durante el juicio, en la cual pues se manifiestan algunas subgarantías que son las del debido proceso, es decir, que la persona sea debidamente llamada al juicio, que se le dé la oportunidad de contestar o de hacer valer defensas y excepciones, que pueda ofrecer pruebas, que pueda alegar y en su caso que pueda impugnar. Y una tercera etapa que es posterior al juicio, que corresponde a la ejecución de la sentencia. Y dice, y ninguna de las garantías anteriores tendría razón de ser si no se cumple con la sentencia. ¿Para qué queremos que haya un debido proceso durante el juicio y que haya que se exija pues el debido proceso, incluso a nivel que se establece a nivel internacional, con el estándar internacional? Si cuando se dicte la sentencia, pues va a ser una sentencia que no se va a cumplimentar, o que el mecanismo que se establece para su ejecución no es eficiente. Y entonces dice, de la misma manera en que un juicio, cuando no se resuelve pronto, hay violación a la tutela judicial efectiva, de la misma manera hay violación a la tutela judicial efectiva cuando hay retardo en la ejecución de la sentencia. La sentencia, dice la Corte Interamericana, por ejemplo, debe ejecutarse con prontitud, porque si no se ejecuta con prontitud equivale a que no hay respeto al derecho de la tutela judicial efectiva. Entonces, por esa razón, si nada más consideramos al puro acto administrativo, es como si únicamente le estuviéramos diciendo al legislador, oye, vas a dictar aquí sentencias, nada más declarativas, y tú no necesitas más mecanismos de ejecución que el de las multas. Y si, suponiendo que nadie es cuate del gobernador, pues todas las van a ejecutar, y cuando las ejecuten, pues el servidor público ya no le va a gustar y entonces va a cumplir con la sentencia. Es como pensar eso. El problema está que cuando se trata de pretensiones de condena, de dar, hacer o no hacer, el mecanismo que se establece para el cumplimiento de las sentencias, que es la multa, es un mecanismo ineficaz, por las razones políticas que les acabo de decir, o porque finalmente pues la multa no llega a ser lo suficientemente intimidatoria para que el servidor público le dé cumplimiento a la sentencia. Quiero decirles como que esos presidentes municipales que estaban en el sexenio pasado, que creían que tenían el beneplácito del gobernador y que no les ejecutaron ninguna multa, pues ahí estaban todas las multas en el escritorio. Entonces, cuando cambia el gobierno y se dan cuenta que no tienen dinero y que ahí hay mucho dinero en multas, pues empezaron a ejecutar y luego desfilaban los expresidentes ahí en el tribunal y dicen, oiga, pero si yo ya no soy presidente, ¿por qué usted sigue insistiendo en que me tengo que pagar la multa? Yo le decía, bueno, es que esa fue una medida de apremio que se le impuso y que usted no cumplió, incluso tan no cumplió que ya se fue de la administración pública, pasaron 3 años que no le dio usted cumplimiento y ni modo, se va a tener que pagar. Es que son muchas, ya me embargaron el coche de mi esposa, es decir, yo creo que era un problema grande, ¿no? Y entonces iban ahí y pues ahora sí que se quejaban de eso, ¿no? Decían, bueno, pues mire, usted vaya al amparo, todavía tiene recursos,
pasa? Que si tampoco el gobernador que sigue pues es cuate de los que salieron, pues los van a ejecutar en algún momento, ¿no? Así que una solución no es. Entonces, de esta manera es que para el tipo de pretensión, para la pretensión que se persigue, por ejemplo, en pretensiones de condena, lo que se requiere son mecanismos de ejecución de la sentencia que sean acordes con la naturaleza de la pretensión. No es acorde, por ejemplo, la multa para exigir a una autoridad el pago de una prestación dineraria. Por ejemplo, se condenó a la autoridad a que pagara N pesos a fulanito de tal por las excesos o paga que fue objeto como policía, como miembro de los cuerpos de seguridad pública. O tampoco lo será cuando se reclama el pago de prestaciones porque se cumplió con el contrato de obra o con el contrato de prestación de servicios y la autoridad no ha pagado, o por lo menos no ha pagado en los términos en que se obligó. Pues no va a ser el mecanismo de ejecución, no es acorde con la pretensión que se contiene en la sentencia. Entonces se requiere de mecanismos de ejecución que sean acordes con las pretensiones y no que sea acorde únicamente con el acto administrativo para sentencias únicamente declarativas, como se contenía en un principio, como nació, digamos, el tribunal, los tribunales administrativos, el tribunal fiscal, por decirlo. O sea, requerimos de eso. Si nosotros vamos al Código Procesal Civil, vamos a encontrar la vía de apremio. Y en la vía de apremio vamos a encontrar, pues, que es distinta la ejecución de las sentencias dependiendo de las pretensiones que se contienen en la sentencia. Por ejemplo, dice, bueno, pues si se trata de prestaciones dinerarias, entonces pues el actuario, si no está líquida, pues hay que liquidarlas, ¿no? Primero. Entonces se hace a través de un incidente, se liquida, se dice cuánto es lo que me debe pagar, y ya una vez que está liquidada la cantidad, pues uno va y le dice al perdidoso, oye, pues tienes que pagar tal cantidad. Si el perdidoso no paga, pues entonces se activa la vía de apremio. La vía de apremio consiste en que el actuario o un servidor del tribunal se constituirá en el domicilio, requerirá de pago, y si no paga, embargará bienes, ¿no? Y luego con el producto de los bienes, pues se ejecutarán estos bienes, y con su producto se pagará al ganancioso las prestaciones dinerarias a que tiene derecho. Puede ser una casa, un coche, la intervención de una negociación mercantil, etcétera, y infinidad de cosas. Si se trata de sentencias, digamos, meramente declarativas, como es el divorcio, bueno, pues ahí no tenemos mayor complicación. Una vez que ya se decreta el divorcio, no quiere decir que todavía, o que el divorcio, ya una vez que se decreta el divorcio en una sentencia, no quiere decir que ese divorcio esté condicionado a que el oficial del registro civil anote marginalmente que hay o que se decretó el divorcio. El divorcio ya está dado con independencia de eso, es una consecuencia, pero no condiciona la eficiencia de la sentencia, de tal manera que esas sentencias, por ejemplo, no tienen mayor complicación. Ya estará que yo vaya con un juego de copias, con el oficio que elegirá el juez familiar al oficial del registro civil para que haga la anotación marginal, pero eso no tiene ejecución, es una sentencia meramente declarativa. No pasa igual, o bueno, más o menos es igual cuando hablamos de sentencias de carácter constitutivo. Es el hijo que reclama pensiones alimenticias vencidas al papá o a la mamá, ¿por qué no? ¿Verdad? También puede ser, y que reclama pensiones alimenticias o reclama el estado de hijo, por ejemplo. Es una sentencia constitutiva de derechos. A través de la sentencia hay una mutación del mundo jurídico. Antes de la sentencia no era hijo, después de la sentencia ya es el hijo. Entonces hay una mutación en el mundo jurídico y estas son las sentencias, digamos, constitutivas. Desde luego que hay autores, yo estoy de acuerdo con ellos, que dicen
que las sentencias todas son declarativas, y es correcto. A mí me parece que todas declaran la existencia de un derecho o declaran que no existe el derecho del acto. Entonces, desde ese punto de vista, todas las sentencias son declarativas, pero no todas las sentencias son constitutivas o no todas las sentencias son definitivas, pero sí todas son declarativas. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos de la jurisdicción contencioso administrativa y la pretensión, ahora lo que creo que debe suceder es dar el giro, hacer la transición o la mutación del tribunal totalmente de plena jurisdicción, y que nosotros vayamos abandonando en nuestra propia mentecita de que se trata de un tribunal a veces de mera nulidad y a veces de plena jurisdicción, porque eso es seguir con ese dogma que no le permite a la justicia administrativa, claro, desde mi punto de vista, seguir avanzando. Es un obstáculo, es un dique, es un valladar que le impide a los tribunales dar el siguiente paso. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles en esta mañana acerca de lo que es el juicio contencioso administrativo y la pretensión de nulidad. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta que quieran ustedes formular. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, levanta su mano. Sí, gracias. Aquí nada más, cuando hablaban de la pretensión, que hablaba del acto, y que ahora hay que dar en cuenta, yo me preguntaba, cuál es el fundamento, ¿verdad? Pero después usted dijo, en el artículo 17, que habla de lo legal, que en cuestiones legales hay que respaldar todo tipo de argumentaciones para resolver una sentencia. Entonces yo al principio decía, pero ¿cuál es lo que nos podemos respaldar para poder tomar en cuenta? Ya ve que es el acto, decimos el acto es tal y las pretensiones hablan, es más amplia. Entonces para tomar en cuenta la pretensión, no sé si me equivoqué, pero yo entendí que el artículo 17 habla de los mecanismos para poder respaldar nuestra determinación. Y también nada más quiero hacer un comentario desde el punto de vista, yo creo que en materia administrativa, usted lo dijo muy bien, correctamente. Yo considero que los actos a una autoridad difícilmente le vas a prohibir a que emita actos de autoridad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando dictes la resolución puede ser que se dicte por falta de fundamentación y motivación, y ahí va a quedar expuesta la autoridad de emitir un nuevo acto. O sea, queda en aptitud, no le puedes prohibir. Usted lo dijo muy bien. Hay muchas circunstancias y yo considero que generalmente, casi en términos generales, la autoridad puede emitir los actos, porque dependiendo también, por ejemplo, repito, si yo declaré por falta de fundamentación, está en actitud de emitir un nuevo acto. ¿Cuántas veces? A veces, no sé. Es correcto, sí, magistrado. Sí, nada. Muy bien. Sí, hay una diferencia. Miren, casi todas las legislaciones de todos los estados tienen como medida compulsiva para el cumplimiento de las sentencias la multa. En el estado de Morelos no solamente está la multa, sino el arresto hasta por 36 horas a la autoridad. Y tiene una cosa ahí en la ley que es un dislate legislativo, pero ahí está, y dice que como medida de apremio también la destitución de los servidores públicos. Es un dislate que esté como medida de apremio, pero está, porque luego hay un artículo, o hay por lo menos 2 artículos en la ley del estado de Morelos que dice que se abre como un incidente innominado
para que la autoridad justifique el incumplimiento de la sentencia. Y si no lo justifica, o sea, si no hay una causa justificada, entonces hay una sanción que ya no estamos en el capítulo de medidas de apremio, sino que estamos en un capítulo de ejecución o vía de apremio. Y entonces la sanción consiste en la destitución y la inhabilitación. De tal manera que una cosa son las medidas de apremio, en donde se imponen sin audiencia del servidor público, y en la otra estamos en un procedimiento incidental en el que le decimos o le preguntamos a la autoridad: oye, ya autoridad, ya dime pues razonadamente, justificadamente, ¿por qué no le das cumplimiento a la sentencia? Y si nada más dice, bueno, es que a mí me dejaron muy endeudado la administración pasada, o es que si te pago, entonces ya no voy a poder hacer obra pública, yo te digo, ¿sabes qué? Esa no es una causa justificada y como consecuencia la destitución o la inhabilitación. En el estado de Guerrero, si no mal recuerdo, yo vi la legislación y cuando se habla, hace una distinción de los servidores públicos de elección popular. Y yo digo, pero ¿por qué tenemos que hacer la distinción de servidores públicos a nivel de elección que de aquellos de designación o de nombramiento? Al final, la Constitución no hace esa distinción y dice todos son servidores públicos, ¿no? Ya sea de elección o de designación, hasta el último grado o rango en la jerarquía es servidor público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si no mal recuerdo, le pasan, cuando es de elección, le pasan al Congreso del Estado para que ejecute la sentencia. Yo digo, claro, salvo la mejor opinión de ustedes siempre, ¿verdad? Yo digo, pero ¿a quién se nos ocurre o a quién se le ocurre que la sentencia que es del juez la va a ejecutar otra autoridad, y en este caso una autoridad política? O sea, lo vamos a dejar a la voluntad política el cumplimiento de la sentencia. ¿Por qué? Porque si ya yo les comentaba que si soy cuate, soy presidente municipal y soy cuate del gobernador, pues no me ejecuta las multas, ¿no? Me deja bien tranquilo, yo sigo sin cumplir las sentencias, cuando me ve me echa trompetillas y me dice, vuelve a multar, ¿no? Y si ahora yo le voy a mandar la sentencia al Congreso para que el Congreso ejecute, pues ya hasta que se olvide ese justiciable, que cuelgue en un arco ahí en la pared de su casa esa sentencia que ganó, pero para que se cumplimente va a estar de veras muy complicado. Entonces, yo digo, la sentencia no es del ganancioso, la sentencia no es del perdidoso, la sentencia es de quien la dicta, y si la dicta el tribunal la ejecuta. Anteriormente, si ustedes recuerdan, en materia penal, quien ejecutaba las sentencias penales era la autoridad administrativa, y era el último rescollo que teníamos ahí. Pero con los juicios adversariales, ahora resulta que la sentencia no la ejecuta el Poder Ejecutivo, sino que la ejecuta un juez de ejecuciones o de ejecución de sentencias. Entonces, la ejecución sigue siendo del tribunal, no obstante que sea otro juez el que la ejecuta, pero sigue siendo del tribunal. ¿Por qué? Porque la sentencia es del tribunal que la dicta, no del gobernador que quede a su arbitrio si la quiere ejecutar o no la quiere ejecutar, porque entonces de nada nos sirve todo el procedimiento contencioso administrativo. Pues mejor vamos y de una vez le preguntamos al gobernador, gobernador, ¿vas a querer ejecutar sí o no? Dinos, ¿no? No, pues no, pues entonces mejor ni le entro, ¿no? ¿Para qué desgasto incluso al mismo tribunal con expedientes, trámites, etcétera? Si de todos modos cuando se tenga la sentencia no se va a poder ejecutar. Entonces, por esa razón yo considero que las leyes deben tener, las leyes de justicia administrativa, principalmente la federal, deben tener mecanismos efectivos, y el mecanismo efectivo está vinculado con la pretensión perseguida. Si es una pretensión declarativa, constitutiva o de condena. Principalmente estamos hablando de estas sentencias de condena, de dar a hacer
o no hacer, que es donde nos causa mayor problema y donde no sé cuál sea la experiencia acá en Guerrero, pero Morelos es donde nos atoramos. No es el caso en Morelos todavía, pero en otros estados, por ejemplo la Ciudad de México o a nivel federal, son más los expedientes en ejecución que los expedientes en trámite. O sea, es increíble. O sea, yo puedo decir, ¿cuántos expedientes tengo? ¿En trámite o en ejecución? Ah, pues en trámite, 1000. Y en ejecución, 3000. Digo, es un número nada más así para darles un montón de muestras. Y puede decir, oye, como que no corresponde, como que algo creo que no está bien ahí. O sea, si tengo 1000 expedientes en trámite, pues yo cuando menos debería tener, o cuando mucho más bien debería tener la mitad de eso en ejecución. Porque entonces pues ya no estamos cumpliendo la función para la cual fuimos designados o para la cual fue creado el tribunal. Tenemos más en ejecución que en trámite. Entonces, mi punto de vista es, para la ejecución de las sentencias debe haber mecanismos que sean congruentes con la pretensión perseguida. Ese mecanismo de la multa es congruente sí con la pretensión de nulidad nada más, esta que me va a pedir la pura nulidad, que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y pues como no va a pasar nada, pues son multas, si no pasa nada, pues no pasa nada, y ya. Entonces, esa es la razón. No sé si alguien más tenga, con eso, magistrado, sí, me quedó pendiente algo. Inclusive nada más ahí es un momento que mencionaba de las medidas de apremio. Yo, por ejemplo, había observado que en un secretario de acuerdo del procedimiento de cumplimiento tenían medidas de apremio. Y yo le decía, no son medidas de apremio. Pero ahorita lo que hablamos no son medidas de apremio, porque de cumplimiento, las medidas de apremio son para dar cumplimiento a requerimientos. Sí, hay que tener cuidado porque las medidas de apremio, la medida de apremio con la vía ejecutiva a veces se confunden, pero no son lo mismo. La medida de apremio es una resolución conminatoria, compulsiva, para que romper la resistencia, la contumacia de la autoridad en el cumplimiento de una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional. Esa es la medida de apremio. Y luego tenemos la vía de apremio, que tiene esa misma naturaleza, claro, la de romper la contumacia, pero esta se da ya en el proceso de ejecución de las sentencias, no se da antes, ¿no? Entonces se da en el proceso de ejecución de las sentencias. Y tenemos otra cosa que yo he estado investigando y no existe en las legislaciones mexicanas, o sea, de las entidades federativas. Hay un artículo por ahí, un párrafo, perdón, en el artículo 51, 52 o 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que creo que contiene un astreinte. No sé si los conocen. ¿Han escuchado hablar de los astreintes? ¿No? Pues qué bonita oportunidad tienen, de anotarlo ahí en su cuaderno, astreinte, para que no se les olvide qué cosa es. Entonces yo creo que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ya contiene ahí algo que pudiéramos considerar como astreinte. Y el astreinte no es otra cosa igual que una medida compulsiva o una medida conminatoria para vencer la contumacia o la resistencia de la autoridad en el cumplimiento, pero tiene su propia característica. A ver si me doy a entender. Es como en los contratos civiles, es como, no quiero decir que sea, es como en los contratos civiles o en los laborales, en los convenios laborales, la cláusula penal. Si, por ejemplo, en materia laboral le dicen al patrón, por cada día que pase sin que tú le des cumplimiento a la sentencia, me vas a pagar 2 días o 3 días o 1 día de salario, ¿no? De tal manera que entre más se tarde el patrón en darle cumplimiento, pues de acuerdo al convenio, de acuerdo a esa cláusula que contiene ya una
astreinte, ¿sí? Pues va a ser un daño al patrimonio del patrón, ¿cierto? O sea, pues va pasando el tiempo, ya debo un salario, ya debo 2, ya debo 3, 4, y de repente pues ya debo más en astreintes o en pena convencional que en la suerte principal, lo que tenía yo que pagarle al trabajador. Esto es, digamos, el astreinte. En materia de derecho administrativo, derecho procesal administrativo, la ley no contiene, en la mayoría de las legislaciones, incluso la del Estado de Guerrero, no lo contiene. Y yo creo que podría establecerse como medida de apremio, bueno, no medida de apremio, como mecanismo de cumplimiento de las sentencias, los astreintes. Es decir, bien autoridad, no importa, tárdate lo que quieras, nada más que yo te voy a decir que por cada día que pase sin que le des cumplimiento a la sentencia que yo ordené, que ya te notifiqué, que ya está firme, que ya no se puede echar para atrás, que ya no es si quieres, por cada día que pase tú vas a pagar, no sé, 3 UMAS o 5 UMAS por cada día. ¿Bien? Así que yo ya no te voy a poner multas. A lo mejor ya te puse 1 o 2 multas y ya me di cuenta que las multas no te van a hacer nada. Entonces yo ya no me voy a molestar en eso y yo te voy a determinar un astreinte, ¿sí? Y entonces te voy a decir, ya no te voy a requerir más de multas, pero ahí tú sabes, un día ya te costó, no sé, 400, 500 pesos, no sé cómo está el UMA, pero creo que por 100 UMAS, o está 80 pesos, ¿no? Está como a 80 y tantos pesos el UMA, así que 10 UMAS sería como 800 pesos. Pues mira, ya te puse 10 UMAS, ya son 800 pesos un día, 800 pesos 2, hasta menos, ¿no? 5 UMAS son 400 pesos diarios, ya son 400 pesos hoy que no cumpliste, 400 mañana que no cumplas, y así nos la llevamos hasta donde tú quieras llegar, hasta donde tú quieras llegar. Ah, pues no importa, pues mañana le pido a mi cuate, el gobernador, que me cambie de puesto y que ponga otro, y entonces yo ya no te pago. Que te pague el que sigue. No, hasta ahí llegaste con tus astreintes y aquí tú lo anoto en mi librito de debes, ¿no? Aquí debes y entonces ahora debes tal cantidad que ya no es por multa sino por astreintes y yo le digo a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Finanzas, acá no sé cómo se llama, ejecutar. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucede, no sé acá en Guerrero, pero yo me imagino que debe pasar igual, que cuando estamos imponiendo multas y de repente se nos va el servidor público, ya no está el servidor, o ya cambió la administración, ya hay otros servidores públicos, y entonces ya no le puedo yo ejecutar las multas que le puse al anterior, no se las puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque son personales. Entonces yo no le puedo poner una multa a un servidor público que acaba de entrar, al que ni siquiera le he requerido el cumplimiento y que además por culpa de otro, o sea, por la renuencia de otro, no le puedo imponer eso. Entonces tengo que volver a empezar mis medidas de apremio, o sea, mi multa. Y llega nuevo y le digo, te requiero que le des, y si no te voy a poner una multa, ¿sí? Y entonces volvemos a empezar, no sé, de la mínima al doble, al triple, hasta alcanzar el máximo. Por ejemplo, allá en Morelos son 100 UMAS, que equivalen a como 8,000 pesos, ¿no? Entonces, hasta llegar al máximo. Claro, ya la pusimos una vez, podemos ponerla 2, podemos ponerla 3, 4, que alguien me podría decir, pues ese ya es un astreinte. Y yo digo, se le parece mucho, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ese ya se va a ir. Si se va a ir con sus astreintes hasta el día en que él estuvo en funciones. Y si juntó mucho, espero que haya hecho su cochinito bastante bien, ¿no? Para que cuando le llegue la autoridad fiscal no diga, es que ya me embargaron el coche de mi mujer, entonces sí se esté preocupado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. El derecho tiene principios de imparcialidad, tiene el principio de congruencia, tiene los principios de una justicia pronta y expedita.
Cuando usted habla en la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando usted habla de emitir una sentencia y que ésta es recurrida por alguna de las partes y que esta resolución viene o declarativa o viene para efectos. Esto, obviamente, que si es para efectos, es reponer el procedimiento en algunos casos. Pero no se está violando el principio de prontitud, una justicia pronta y expedita. Considero que no si la sentencia se acata de manera inmediata. O sea, no hay un retardo en la ejecución de la sentencia y por lo tanto pues no se viola ese principio de prontitud. O sea, si la autoridad cumple de manera pronta, digamos, en los términos razonables, pues entonces decimos que no se viola ese principio de prontitud. Pero si hay retardo, pues sí se viola el principio de prontitud. No sé cómo les esté yendo acá en Guerrero, pero por ejemplo, los tribunales federales de repente ya nos empiezan a decir, no nosotros, al justiciable le empiezan a decir, no puedes venir a promover amparo porque el Tribunal de Justicia tiene su ley y tiene sus mecanismos de ejecución y tú no puedes venir acá y decirme que o pedirme que yo casi que ejecute tu sentencia o la sentencia que dictó el tribunal. Eso no lo puedo hacer. No sé cómo les esté pasando acá si ya empieza los tribunales a ir por ese sendero, porque allá es tiro por viaje. O sea, nosotros dictamos una sentencia, pasa un mes, 2 meses, requerimos 1, 2, 3 veces, y luego al ganancioso, es decir, al actor, por decirlo así, del juicio, pues dice, oye, ¿y como para cuándo, pues? Pues aquí yo ya requería, yo estoy haciendo lo que dice la ley, y entonces van a amparo y dicen, vengo a pedir la protección constitucional porque el tribunal pues no está haciendo lo suficiente para darle cumplimiento a la sentencia. Nos requiere la autoridad y nosotros le decimos, bueno, el mecanismo es que yo multe, que imponga arrestos, algunas estas medidas de apremio, y ese es el mecanismo, yo lo estoy diciendo, pero la autoridad es renuente y dice, bueno, pues ahí me sigues informando cómo vas, ¿no? Y entonces es un expediente que ya tiene 2 sentencias, una la que nosotros dictamos y 2 la que dictó el Tribunal Federal, y el Tribunal Federal de una forma más cómoda nos dice, oye, y por cierto, antes de que se te olvide, ¿y cómo vas con la ejecución? No, pues sigo promoviendo yo ahí mis medidas de apremio, pero no va a pasar eso. O sea, estamos en un círculo, ¿no? Entonces, si hubiera un mecanismo correcto, no tendríamos por qué ir al Tribunal Federal. No deberíamos de acudir al Tribunal Federal para el cumplimiento de la sentencia. Ya los tribunales allá en Morelos ya se empiezan a poner así medio recelosos y le empiezan a buscar ya mecanismos para decir, ya no vengan acá porque no es aquí donde tienen que pedir, se equivocaron de puerta, como diría el presidente, se equivocaron de puerta, entonces vayan a la puerta indicada y a reclamar que es ahí en el tribunal. Entonces, no sé, esos son los cambios a los que debemos estar muy atentos y que los operadores jurídicos, en cierta forma, en cierta medida, pues debemos también de proteger. ¿Sigo a sus órdenes? Sí, adelante. Buenas tardes, soy asesora ciudadana de la Sala Regional Ometepec. Efectivamente, al igual que como lo mencionó usted de que el Estado de Morelos, yo creo que también aquí en el tribunal existe ese problema de la ejecución de las sentencias. Incluso, bueno, yo en mi carácter de asesora, pues tengo como 40 demandas en instrucción y como 80 o 90 en ejecución de sentencia. Y el problema, como usted lo menciona, pudiera ser el mecanismo, más bien es el mecanismo, porque efectivamente aquí es la Secretaría de Finanzas la que se encarga de imponer las multas. Entonces, cuando se manda una
cumplió la multa, sí. Bueno, yo puedo percatarme que a lo mejor no se ha cumplido, porque si la autoridad no cumple, es porque no se le están haciendo efectivas las medidas de las multas que se le están aplicando. Y también ese podría ser el problema en la ejecución de la sentencia. Efectivamente, se recurre a la autoridad federal. En un principio, pues sí, hay violación al artículo 17, hay que amparar al gobernado, pero ahora no, vamos el Tribunal Federal solamente va a pronunciarse cuando se trate del último acuerdo que haya dictado el tribunal, cuando ya el que la declare cumplida o incumplida, pero de manera definitiva, ya el último. O sea, ya no quieren pronunciarse también respecto de la dilación procesal, ya no quieren pronunciarse respecto de eso, pero pues efectivamente yo creo por ese motivo de que esa facultad es propia y exclusiva del tribunal, puesto que este es un tribunal de plena jurisdicción. Sí, claro. Así es, miren, en Morelos, por ejemplo, y también a nivel federal, dice que tiene la Ley de Justicia Administrativa o la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene como ley supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles o al Código Procesal Civil de la entidad. Me supongo que aquí es igual, ¿no? ¿Qué ley tiene como supletoria? No tiene ley supletoria. Okay, bueno. En Morelos la ley tiene como supletoria al Código de Procedimientos Civiles. Y entonces resulta que el Código de Procedimientos Civiles, como les decía yo hace un rato, pues tiene mecanismos para ejecutar la sentencia, ¿no? Dependiendo de la pretensión que se persigue. Si son pretensiones de condena, o si son pretensiones constitutivas, etc. Incluso así viene el capítulo, ¿no? Si se trata de sentencias de hacer, pues se procede de la siguiente manera. Si se trata de no hacer, pues de la siguiente manera. Si se trata de sentencias constitutivas, pues entonces de esta otra manera. O sea, lo dice de manera detallada. Entonces yo creo que muchas veces nosotros mismos como operadores jurídicos nos limitamos, porque deberíamos de decir, bueno, es ley supletoria y tengo el artículo 17 de la Constitución, tutela judicial efectiva, la Corte ha dicho que tengo que hacer todo lo que está a mi alcance, y yo considero en este momento que lo que está a mi alcance es aplicar supletoriamente las reglas de ejecución de las sentencias del Código de Procedimientos Civiles. No lo hemos hecho, yo por ejemplo no lo he hecho, se los digo con franqueza, pero que pudiéramos decir eso, un procedimiento de embargo y vamos a ver qué pasa. No lo hacemos porque no lo tenemos en la ley expresamente. Y luego nos dice la Corte, bueno, es que mira, la ley supletoria suple las deficiencias de la ley suplida, ¿sí? Pero no puede integrar normas. Entonces, si tú no tienes procedimiento de ejecución o de embargo en tu ley, no puedes acudir al Código de Procedimientos Civiles. No puedes, porque estarías integrando la norma y eso es como invadir ahí las facultades del Congreso, porque el Congreso es el único que puede legislar. Sin embargo, cuando la doctrina, la Corte Interamericana dice tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance, pues eso es lo que está a mi alcance, ¿no? El problema es qué nos dirá o qué nos va a decir los tribunales federales. Bueno, a nivel del derecho laboral, por ejemplo, los tribunales federales dicen no puedes embargar porque no está la ley laboral. No importa que tengas como ley supletoria el Código de Procedimientos Civiles, porque tú no lo tienes en tu ley y no puedes embargar porque no está. Si dijera, se procederá al embargo y no dice cómo, entonces sí te vas a morir. Pero en materia laboral, por ejemplo, nos dice eso. Así que tenemos muchas objeciones para poder hacer efectivas las decisiones de los tribunales administrativos. Sí, claro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Jorge Alberto Estrada Cuevas. Lo que pasa es que yo soy la asesora de Comisión Ciudadana de la Sala de Quito
aquí, ¿cuántas multas se le van a imponer a la autoridad? Queda como a arbitrio de la sala superior, de la sala regional Chilpancingo. El artículo 138 de nuestro código de esta ley de justicia administrativa establece claramente que cuando la autoridad no cumple la resolución, entonces tendrá que destituir al servidor público por incumplimiento de la sentencia. Claramente así establece la ley de justicia del Estado de Guerrero. Me parece muy bien su ley que tiene en el Estado de Morelos, muy bien, es lo que tenemos que tener aquí en el Estado de Guerrero, no es una sugerencia, porque ya el gobernador ya no viene al tribunal porque ya no cree, pues, y él dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Le digo que no podemos darle el tiempo porque el resuelve es el magistrado y él es el que va a checar sus probanzas y de ahí va a salir su resolución. Así como usted dice, debe ser declarar la autoridad de la pretensión del acto impugnado o de la confirmación o la validez del mismo. Nada más es lo que quiero comentarle. Muchas gracias. Sí, si todavía me da un minuto. ¿Sí? Allá en Morelos tenemos igual, si entendí bien, que aquí la destitución como una medida de apremio del servidor público. El problema se centra cuando dicen, es que se trata de servidores públicos de elección popular y a esos no los puedes destituir. Y la Corte dice, mira, no los puedes destituir porque hay un principio de integridad de los ayuntamientos. Entonces, para que tú puedas destituir a un miembro de un ayuntamiento, pues solamente a través de los mecanismos que establece la propia Constitución. Y esos mecanismos son a través del Congreso del Estado, el Congreso del Estado, ¿no? Bajo los supuestos que establece la propia Constitución para la destitución de los servidores públicos. Y entonces, por esa razón les concede protección constitucional y aun y cuando hayamos nosotros decretado la destitución del servidor público, el servidor público nos va a seguir pintando trompetillas. Y nos ve y nos hace la trompetilla y no me haces nada. Lo cierto es que ese criterio de la Corte debe cambiar también. Por una razón, no es porque yo crea que estén equivocados, que lo creo, sino porque el criterio se basa en me parece que en una premisa falaz. Es una premisa falaz porque dice que hay un principio de integridad de los municipios y que si nosotros como tribunal destituimos un servidor público de elección popular, quebrantamos el principio de integridad. Y digo, es una premisa falaz porque el sistema está hecho para conservar la integridad de los municipios o de los ayuntamientos. Es decir, por eso va un titular y un suplente. Y cuando falta el titular, pues entra el suplente. Hay un principio de integridad que está tutelado por la propia Constitución. Pero si no hay suplente, bueno, pues si no hay suplente, hay mecanismos para designar a alguien que esté en el lugar del suplente o del titular, pero lo establece la propia Constitución. Y eso, a mí como tribunal ya no me interesa. Lo que sí me interesa es que el principio de integridad está salvaguardado en la propia Constitución. De hecho, si es necesario sacar una convocatoria y hacer una elección porque falta el presidente municipal y no hay titular y no hay suplente, el principio de integridad está íntegro, o sea, está protegido a través de la Constitución, a través de ese proceso extraordinario de elección. Así que yo no veo en dónde la sentencia del tribunal puede afectar la integridad del municipio. No veo cómo. O sea, no veo por qué se tenga que ver afectado ese principio de integridad. Y por otro lado, que me diga por qué debe prevalecer el principio de integridad por sobre el derecho humano o el derecho fundamental a la tutela policial efectiva. O sea, ¿por qué debo mantener a un servidor público que menosprecia el Estado de Derecho, un servidor público que su acto de asunción en el cargo fue protestar, cumplir con la Constitución y con las leyes, y lo que está haciendo es renegar
o exactamente lo contrario, no está cumpliendo con la ley al no cumplir con lo mandatado en la sentencia. Entonces yo creo que ese criterio de la Corte pronto va a tener que cambiar. ¿Sí? Muchas gracias. Indudablemente, como ha señalado nuestro conferencista y amigo de gran experiencia, quien, como yo adelanté en su presentación, él es escritor de varias obras del tema relacionado pues con la jurisdicción administrativa, contenciosa administrativa, se da el tiempo, es catedrático en varias universidades, además de dedicar indudablemente a su magistratura el tiempo que requiere un trabajo tan comprometido como el de nuestro conferencista. Compartimos, creo, los criterios con el magistrado Jorge Alberto en muchas cuestiones. Indudablemente, y creo que para los magistrados y el personal jurídico aquí presente y abogados también, estudiantes y participantes de este día en el ensayo que se emprendió, compartimos esa idea de que el tribunal no debe ser limitado a un tribunal de nulidad, de mera nulidad, de mera legalidad incluso, porque ahora tenemos disposiciones constitucionales que van más allá de las fronteras de nuestro país a través de los tratados internacionales que nos permiten incluso desaplicar normas, y que indudablemente en este tribunal también así lo hemos hecho, como ustedes nos consideramos un tribunal de plena jurisdicción y hacemos uso de instrumentos que nos da la Constitución y estos tratados. Lo que han señalado mis compañeras del tribunal de dos salas, una sala de Metepec, la Costa Chica, y la compañera, pues las dos asesoras ahora ciudadanas, antes eran llamadas en la ley de asesoras comisionadas, que pues fungen como defensoras de oficio en materia administrativa. Ella está la segunda participante de este tema en la sala chimpancé. Tienen razón, y esa es la situación que vivimos igual que ustedes. Es muy grande el número de asuntos que tenemos en ejecución. Y el problema de la ejecución de sentencias es muy complejo, muy amplio y muy discutido. Aquí, igual que en las salas regionales, en la sala superior, con mucha frecuencia tenemos, pues desde luego, a los actores y tenemos a las autoridades demandadas. Las autoridades demandadas, sobre todo como dice usted, hay sentencias que condenan, sobre todo cuando condenan a un pago económico, y que se viene arrastrando de hace, además, de periodos muy atrás. Vienen las autoridades a manifestar su imposibilidad, a veces incluso material. Quiero decirle que sí aplicamos tanto las medidas de apremio como las que establece el procedimiento de ejecución, que han venido cabildos completos a señalarnos que incluso se les ha llegado al embargo de bienes personales. Sí lo hacemos, y no es con el gusto y con las ganas de que quisiéramos cómo llevar a cabo la norma. No es, pues usted también seguramente lo vive, no es fácil, pero lo tenemos que hacer y tenemos que cumplir con la norma. Pero tampoco estamos ajenos a la situación tan complicada que viven los municipios, a la carencia de sus presupuestos, que son también muy limitados, y que el problema realmente es muy complejo. Indudablemente, los que trabajamos en los tribunales de justicia administrativa, a veces creo nos sentimos, como yo señalo a veces, como el jamón de sándwich, porque sabemos de las carencias de las autoridades, sobre todo las municipales, municipios muy pequeños, pero que desgraciadamente no fueron lo suficientemente, creo, coherentes, o no tomaron en cuenta muchas situaciones al momento de tomar
decisiones de separar, por decir, a elementos de cuerpos policíacos, que es lo más recurrente cuando son sentencias de dinero que representan un pago. No toman las medidas prudentes de determinar si vamos a separar a alguien es porque se le va a cumplir con sus derechos que la ley le está previendo y a que tiene derecho, y cumplir con satisfacer esos derechos antes de tomar una decisión de separar personal. Y por otra parte, pues los que van llegando, muchos abogados dicen o le pide una comuna o un presidente municipal, tú recurre todo, ve haciendo largo el juicio de tal manera que cumpla yo con mi trienio, ¿no? Ya después pues hay el que veta y pague. Desgraciadamente también no hay una cultura de la legalidad sólida para enfrentar. Pero tienen razón las compañeras y sí, parecemos ese mar, compartimos muchos de sus criterios, magistrado, y de ahí la importancia y relevancia de estas conferencias que nos nutren y agradecemos mucho. Aquí creo que este tema es relevante para todos nosotros y bueno, no nos queda más que agradecer esta conferencia, también al maestro Marcos Méndez Lara y a la maestra Maricela Rodríguez, que no estuvo presente pero que participó también como jurado. Yo le quisiera pedir a mis compañeros magistrados si nos hacen el honor de pasar para entregarles un reconocimiento al magistrado Alberto Estrada Cuevas y al maestro Marcos Méndez Lara. Y pues como siempre, bienvenido maestro, y es un placer. Gracias. y la pretensión de nulidad dentro de